Em, Perfecto. Bueno, entonces quisiera hablar ahora de circuitos y de un concepto que tiene que ver con lo que se conoce como corriente continua. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar un poco con la idea de corriente eléctrica, que más o menos yo creo que todos tenemos en el imaginario nuestro una idea de lo que estamos hablando, pero vamos a formalizarlo acá. Entonces, lo primero que hay que decir es que la corriente eléctrica tiene que ver con cargas que circulan por un conductor, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar es una situación donde tenemos conductores y el momento en el que están circulando cargas. Entonces, antes de tratar de ver exactamente cuál es el mecanismo por el cual podemos tener esto, porque fíjense que es diferente a la situación de equilibrio. En la situación de equilibrio estamos analizando situaciones donde las cargas se redistribuían y llegaba a una situación estática. ¿Está bien? Esta de equilibrio. La situación que vamos a analizar ahora no es esta, es una situación donde tenemos cargas que se están moviendo. Todavía no llegaron al equilibrio, eh, y vamos a ver qué significa eso. Pero antes de ver cómo puede ocurrir esta situación, vamos a tratar de digamos, presentar algunos elementos para poder describir lo que estamos tratando de analizar, ¿no? Entonces vamos a definir algunos conceptos básicos que nos permiten hacer eso. Entonces, supongamos que tenemos un cable. Un cable es un hilo conductor, ¿no? Con una geometría tipo cilíndrica, digamos, si no se dobla, conductor. Y supongamos que existen cargas en movimiento que se mueven a una velocidad promedio que vamos a llamar VD, V sub D, ¿no? Entonces podemos tener esta situación. Tenemos cargas, en este caso puse cargas positivas, se están desplazando más o menos en promedio hacia la derecha con una celeridad VD. Entonces, vamos a definir intensidad de corriente como una cantidad que me va a tratar de caracterizar, bueno, cuánta carga está pasando, ¿no? ¿Cuánta carga está pasando por mi cable? Entonces, la manera de ver eso es justamente eso. Cuantificar eso. La intensidad de corriente es cuánta carga atraviesa una sección de mi cable, vamos a llamarla de área A, si mi cable tiene área A, cuánta carga atraviesa una dada sección por unidad de tiempo. Estamos de acuerdo que si intensidades de corriente más grandes significa que tengo más cargas que por unidad de tiempo están atravesando una dada superficie, y eso significa que se está moviendo más rápido, ¿no? Que la velocidad promedio esta para esa situación es más es rápida, ¿no? Porque atraviesan más cargas por unidad de tiempo. Entonces, fíjense que si yo considerara a esta superficie, A que está marcada acá, y construyera como una especie de cilindrito que a partir de esta superficie A tiene una altura dada por esta distancia, y esta distancia no es cualquier cosa, sino es la velocidad a la que se están desplazando las cargas por delta t, ¿no? Por este intervalo de tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo dejo pasar un tiempo delta t, todas estas cargas, las que estaban acá adentro, son las que van a haber atravesado la superficie A. ¿Estamos de acuerdo? Todas las cargas que están dentro de este cilindrito son las que van a haber atravesado la sección de área A. Las que estaban por acá afuera, si yo dejo pasar un tiempo delta t, van a haber avanzado hasta acá, no van a haber atravesado el área que a mí me interesa analizar. ¿Está bien? Entonces, todas las cargas dentro de este volumen van a atravesar el área A cuando transcurra el tiempo delta t. Por lo tanto, ¿y cuántas cargas son esas? O sea, ¿cuánta carga entonces atraviesa el área A en ese delta t? Bueno, toda la que está acá, que va a ser Q por el número de partículas, ¿no? Si cada partícula está cargado con una carga Q, Q por el número de partículas, que yo llamo portadores, porque son portadores de carga. Portadores significa eso, portadores de carga, en este caso son las partículas rojas, cada una lleva una carga Q. En total, la carga que tengo acá adentro es Q veces el número de partículas rojas que tengo acá. ¿Está bien? ¿Y cuántas cargas tengo acá? ¿Cuántas pelotitas rojas tengo acá adentro? Bueno, si yo caracterizo más o menos a la densidad de partículas que tengo en mi conductor con este número n, n es la densidad de portadores de carga, o sea, cuántas portadores de carga tengo por unidad de volumen. Si yo multiplico a n por el volumen de esto que está acá, estamos de acuerdo que
n, la densidad por este volumen, me dice cuántas cargas tengo acá adentro. Pero el volumen este es muy fácil de calcular, porque es el área de la superficie del cilindro por la altura del cilindro. Es A por BD por delta T. Así que la carga total que tengo acá, que es la que va a atravesar el área A en el intervalo delta T, es Q veces la densidad de portores de carga por A por BD por delta T. Y si eso es delta Q sobre delta T, que es intensidad, es esta cantidad por delta T, por unidad de tiempo, que es igual a esto que está acá. Entonces, acá me expresa, es una expresión que llegué para la intensidad de corriente en términos de parámetros de mi material. De la carga que lleva un portador de carga en mi material, de la densidad de portadores de carga y de la sección del cable. ¿Está bien? Y obviamente de la velocidad media a la que se mueven las cargas. ¿Está bien? Esa es la expresión de la intensidad de corriente. Fijémonos una cosa, la intensidad de corriente depende de Q y de B. B es una velocidad que puede ser positiva para la derecha y negativa para la izquierda. Q es una carga que para algunos materiales puede ser positiva, porque los portadores de carga llevan cargas positivas, y para otros negativas. Y fíjense que vamos a llamar intensidades mayores que cero. Esta es una situación donde tengo mayores que cero, porque B en este caso es positivo y Q es positivo. Entonces tengo intensidad mayor que cero, pero en este caso también la intensidad es mayor que cero. ¿Está bien? La intensidad, si yo la tuviera que graficar como un vector mayor que cero, que sería para este lado. ¿Por qué? Porque son cargas negativas que se mueven hacia la izquierda, o sea, con una velocidad negativa, y como el producto, entonces Q por B, en ese caso, vuelve a ser positivo, porque negativo por negativo da positivo, también me da una intensidad de corriente positiva. Así que cuando yo en general hablo de corrientes positivas, me puedo imaginar que tengo cargas positivas yendo a la derecha, o cargas negativas yendo hacia la izquierda. ¿Está bien? Bueno. Otra cantidad que va a aparecer, que va a ser importante, no es la intensidad de corriente, sino lo que se llama la densidad de corriente, que es cuánta corriente tengo atravesando una dada sección, dividido el área de la sección, ¿no? Porque es obvio que si el área de este cable fuera más grande y todos los demás elementos se mantienen constantes, la intensidad crece con el área. ¿Está bien? Pero ¿cómo va la intensidad por unidad de área? Eso me lo da lo que se llama la densidad de corriente, y es simplemente Q por N por la velocidad de desplazamiento de las cargas. O sea, es dividiendo esta cantidad por A. ¿Está bien? Entonces, sí son todas cosas que dependen del material, no tanto de la geometría del material, sino de propiedades microscópicas de conducción del material. O sea, quiénes son los portadores de carga, cuántos tengo por unidad de volumen, y a qué velocidad en promedio se mueve. Deja de depender de esta cosa geométrica que dependía del hilo, que aparecía así en la intensidad de corriente. Bueno, entonces dijimos que las corrientes son cargas en movimiento. ¿Cómo pongo cargas en movimiento? Bueno, acuérdense que le estamos hablando de conductores. Los conductores son materiales donde, por ejemplo, los electrones, dijimos, tienen la capacidad de moverse, distancias macroscópicas. Ahora, si no hay un campo aplicado, ¿está bien? Lo que va a pasar es que los electrones, por más que se puedan mover, microscópicamente se pueden mover. A veces va a venir un por acá, después va a pasar por acá, pero en promedio no se van a desplazar mucho, ¿no? Entonces, las cargas libres se mueven caóticamente y van de una nube a la nube del átomo vecino, y vuelven, y dan dos pasos para allá, para acá, y dan una caminata media aleatoria, pero en promedio se quedan en el lugar. Entonces, en promedio no hay un movimiento, en promedio esta velocidad media es nula prácticamente, y por lo tanto no hay corriente. Entonces, lo que sucede es esto: yo tengo los centros atómicos, y tengo un electrón que viene para acá, y al instante siguiente va para acá, y al siguiente va para acá, y al siguiente vuelve acá, así, 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 y se queda siempre en la región, ¿no? En promedio la velocidad es nula. Ahora, ¿qué pasa cuando adentro de un conductor hay un campo distinto de cero? Entonces, esto en principio podría llamar la atención, porque venimos repitiendo que en el equilibrio, en un conductor, no hay campo adentro. Pero no estamos en una situación de equilibrio acá. ¿Está bien? Ahora
vamos a ver un par de filmes más adelante cómo establecemos ese campo adentro, pero no es una situación de equilibrio. Por lo tanto, nos podemos preguntar qué pasa cuando hay un campo interior distinto de cero. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Y entonces, imaginemos esta situación. Ahora tenemos la carga negativa acá, pero el campo adentro es distinto de cero. Tengo un campo, por ejemplo, que va de acá, de la derecha hacia la izquierda. Como tengo ese campo adentro del conductor, cada partícula cargada negativamente va a sentir una fuerza coulombiana hacia la derecha, ¿no? Porque la fuerza es Q por E y Q es negativa. Entonces, se opone al campo eléctrico, para acá. Y entonces ahora, el electrón va a venir para acá, va a colisionar, va a interactuar con este centro atómico, quiere decir que va para ahí, da una vuelta, interactúa, colisiona, va para otro lado, va para este lado, va para este lado, pero además de esas interacciones con los centros atómicos, interactúa con el campo eléctrico, que le provee una fuerza hacia la derecha. Así que, por más que haya un movimiento medio caótico, va a haber un desplazamiento neto hacia la derecha, por culpa de la presencia de este campo externo que le impone esa simetría. No es lo mismo izquierda-derecha, sino que es más favorable dar un paso hacia la derecha ahora, porque hay una fuerza que apunta hacia ese sentido. Entonces, en promedio, es un poco caótico porque interactúa con la red de centros atómicos del material, pero en promedio hay una deriva hacia la derecha. Esta D que aparece acá es velocidad de deriva. ¿Está bien? Eh, y entonces, cuando dejo pasar un tiempo delta t, en promedio es como si se hubiera desplazado a una velocidad constante v sub d. ¿Se entiende? Entonces, en promedio las cargas se mueven, pero no es que, como hay un campo eléctrico, se aceleran. No, es más complicado que eso porque está la interacción con los centros atómicos. En promedio hay una deriva hacia la derecha, en el sentido que apuntaría a la fuerza coulombiana, pero, pero no es un movimiento como si fuera en el vacío, digamos, de una carga acelerada en el vacío. Entonces, de hecho, cuando uno analiza cuál es la velocidad de deriva dentro de los conductores, son velocidades muy, muy pequeñas. Muy pequeñas. Una centésima de milímetro por segundo, por ejemplo, en algunos conductores. Entonces, si hacen la cuenta, con esta velocidad, un electrón tardaría 8 horas en atravesar un cable de 1 metro. O sea, imagínense, en un auto, prenden el auto, el electrón que va de la batería al motor de arranque, tardaría 8 horas, si el cable es de 1 metro, en ir de un lado a otro. ¿Está bien? En ir de un lado al otro. Entonces, los electrones se mueven muy despacio dentro del material. Antonella, no entiendo, ¿a qué te referís con inducción? Es fuerza coulombiana, lisa y llana. Bueno, fuerza coulombiana más interacción con los átomos. ¿Está bien? Bueno, entonces, y la idea es la siguiente. Entonces me puede decir, pero ¿cómo? Si cuando yo pongo un switch, circula una corriente eléctrica y casi instantáneamente se prende la luz. No tengo que esperar 8 horas para que se prenda la luz porque el electrón... Lo que sucede es que yo tengo electrones a lo largo de todo el material. Imagínense esto, imagínense una larga fila de soldados. Esto lo saqué del libro. Una larga fila de soldados de 1 kilómetro. Entonces, ahora dice, avancen. Y la velocidad del sonido en la que avanza la información de que tienen que avanzar es mucho más rápida que el paso que da un soldado. Entonces, el último soldado se empieza a mover casi al mismo tiempo que el primero, y todos, en definitiva, se mueven muy despacio en sí, pero la señal se movió a una velocidad mucho más alta que la velocidad a la que se mueve cada portador. ¿Se entiende? Entonces, esta es la velocidad a la que se mueven las cosas, no significa que sea la velocidad a la que se mueven las señales que se mueven mediante estímulos eléctricos. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, un poco más en profundidad. Entonces, supongamos que dentro de un conductor efectivamente hay un campo uniforme E, ¿no? Hay un campo. Ahora, las cargas, que en este caso puse cargas positivas acá, van a sentir una fuerza y se van a desplazar en promedio en una velocidad de deriva v sub d. ¿Está bien?
Y por lo tanto se va a establecer una corriente, ¿no? Una intensidad corriente, porque yo me paro acá, espero un tiempo delta t, y determinada carga va a atravesar esto, que cuando le diga por delta t me dice, tanta corriente atravesó esta cara. Ahora, lo que a mí me interesa cuantificar es lo siguiente. Si yo digo que acá dentro hay un campo E, ¿está bien? Entonces, esta parte del conductor está a un potencial distinto que esta parte del conductor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan que esto sería una especie de equipotencial que está a un potencial dado? Esto está a otro equipotencial dado y el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van de un valor de potencial a otro valor de potencial. O sea, si tengo un campo eléctrico es porque el potencial acá no es el mismo que el potencial acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Una pregunta, sí, dale. perdón, esto es porque no está en equilibrio, ¿no? Exacto, Ok, exacto. No ok. está en el equilibrio. Es una situación completamente diferente a la anterior. Es más complicada. Ahora, eh, obviamente, no todo lo que es una situación donde no todos los puntos del conductor están en el mismo potencial. Acá estoy en un potencial y acá estoy a otro. Justamente eso es lo que hace que haya un campo acá adentro. ¿Está bien? Entonces, ahora, no todos los puntos del conductor están en el mismo potencial porque no están en el equilibrio. Y lo que sucede es que la diferencia potencial entre este punto y este punto, acá es igual, a menos el trabajo de la fuerza eléctrica por unidad de carga. Como el campo acá es constante, menos el trabajo es simplemente menos el campo por L, que es la distancia entre estas dos cosas. Entonces, la diferencia potencial entre este lugar, entre esta zona y esta zona es menos E por L. ¿Está bien? Esa diferencia potencial es igual al trabajo de la fuerza externa que llevaría una carga desde A hasta B, ¿no? Es lo de siempre. Haciendo trabajo contra la fuerza coulombiana. Obviamente, si el campo tiene esta pinta, el potencial de este lado es más chico que el potencial acá, porque siempre, ¿se acuerdan que el campo iba en la dirección del gradiente, el potencial así que apuntaba eh, a menos el gradiente del potencial, apuntaba en la dirección donde disminuía. Así que si el campo apunta para acá, en esta región tengo un potencial más bajo que acá. Entonces, la tensión, lo que se llama tensión o potencial, cae cuando una corriente atraviesa, va desde una región A una región B por una distancia L, ¿no? Para muchos materiales se verifica que hay una relación muy simple entre esta caída de tensión y la corriente que se establece. O sea, cuántas cargas por unidad de tiempo atraviesen la sección. Obviamente, si la diferencia de tensión es más grande, el campo acá... ¿Por qué hay una relación? Y porque la diferencia de tensión tiene que ver con el campo. Si yo tengo más campo, voy a tener más cargas aceleradas, más rápido, o sea, mover un poco más rápido, la corriente va a aumentar. Entonces, la relación entre la diferencia de potencial y la corriente que se establece tiene mucho que ver con cómo es el material, cómo es la velocidad de deriva en ese material, que en definitiva es lo que importa para la corriente. En muchos materiales sucede lo siguiente. La caída de potencial, fíjense que la caída de potencial significa el BA menos BB, cuánto cae el potencial cuando recorro esta zona, eh, es lineal con la intensidad de corriente que circula. Y la constante de proporcionalidad se llama R, o resistencia de este material, de este trozo de cable de longitud L. A esta ley se llama ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que, bueno, vamos por partes. R es la resistencia de este segmento del conductor L, de largo L, y lo que me dice esto es que cuando mayor es delta B, mayor es la intensidad que circula. Eso es razonable, por lo que les dije, cuanto mayor es delta B, más campo tengo dentro, y entonces espero que la fuerza coulombiana sea más grande, y por lo tanto que la velocidad de deriva sea más grande. Eso está bien, pero la constante de proporcionalidad depende del material. Es R y depende del material. Tampoco es evidente que tenga que ser una relación lineal, ¿está bien? Es evidente que tiene que ser mayor, que cuanto más delta B, mayor es I, pero que sea lineal no lo cumplen todos los materiales, sino los materiales que vamos a llamar óhmicos.
La constante esta de resistencia depende del material y depende de la longitud del tramo que estoy analizando, y las unidades son unidades de voltaje sobre intensidad de corriente, o sea, V sobre A, voltios sobre ampere, y eso se llama ohms. Se caracteriza con la letra griega mayúscula omega y se conoce como ohms. Ohmios en español. ¿Está bien? Entonces, esta es una relación fenomenológica que se establece para distintos materiales. Cuando yo agarro un material, un metro, supone ser un material, y le pongo una diferencia potencial delta V, mido una intensidad de corriente I, que depende del material. ¿Está bien? Que depende del material de esta manera, con esta resistencia. Para muchos materiales que se verifican, entonces se verifica esto que está acá, y eso significa que la intensidad es 1 sobre R por la diferencia potencial que pongo entre los extremos del material que estoy analizando. Entonces, eso significa que tengo un material, por ejemplo, y yo voy cambiando la diferencia potencial, y por lo tanto la intensidad, a medida que voy aumentando la diferencia potencial, va creciendo, y si usase otro material, crecería, que también es óhmico, crecería linealmente, pero con una pendiente 1 sobre R'. Así que si el material tiene más resistencia, R' es más grande que R, la pendiente 1 sobre R' sería más chica, y por lo tanto, para una misma diferencia potencial, tendría menos corriente. Quiere decir que cuanto más grande es la resistencia, para una dada diferencia potencial, menos la corriente, ¿no? Es obvio porque el producto tiene que ser igual. Ahora, un material no óhmico podría tener esta curva, ¿no? Potencial corriente, que es no lineal. Esto se llama material no óhmico. Bueno, para un alambre de un material conductor dado, lo que se ve es que, obviamente, cuanto más grande es el área, uno espera que haya más corriente, ¿no? Porque concatena más electrones que se van desplazando, cuanto más grande es el área. Y cuanto más grande es la longitud del trozo que estoy analizando, del trozo de conductor que estoy analizando, uno esperaría que haya más resistencia. ¿Por qué? Porque tengo que atravesar más material. ¿Está bien? Entonces, lo que se cumple es que la resistencia de una longitud dada de un conductor es proporcional a la longitud que estoy analizando e inversamente proporcional a la sección del área, al área de la sección. Y la constante de proporcionalidad se llama resistividad del material. Esto solo depende del material. Ya me independicé de la geometría, de la longitud y del área. ¿Está bien? Y esto solo caracteriza al material. ¿Está bien? Hay distintos materiales. Fíjense, el cobre tiene una resistividad muy chiquitita, 1,7 por 10 a la menos 8. ¿Está bien? Esta es la resistividad, 1,7 por 10 a la menos 8. Quiere decir que la resistividad es un número muy chiquitito, típicamente las resistencias van a ser muy chiquititas, y por lo tanto, para una diferencia potencial van a circular corrientes muy grandes, porque tiene que ser muy grande para que multiplicado por la resistencia muy chiquitita me dé una dada diferencia potencial. Una goma, un material dieléctrico, tiene una resistividad enorme. Fíjense la cantidad de órdenes de magnitud más grande, ¿no? Son 21 órdenes de magnitud de diferencia en esta cantidad física, en la resistividad, y eso significa que van a tener una resistencia muy grande, por lo tanto, para la misma diferencia potencial, las corrientes que supuestamente deberían aparecer son prácticamente despreciables, son microscópicas, son prácticamente despreciables, porque este número es tan grande que I tiene que ser muy chiquitito para que este producto sea el mismo delta V de antes. ¿Está bien? Esto es característico de materiales que no conducen, evidentemente, donde no hay movimiento macroscópico de carga, que tienen asociadas resistividades enormes. Ahora, veámoslo esto desde el punto de vista energético. Primero, lo que quisiera notar es que, a pesar de que hay una fuerza coulombiana sobre las cargas, hay una fuerza, el movimiento no es acelerado como uno podría pensar a priori, porque yo tengo una fuerza, ¿y por qué no se acelera? ¿Está bien? Bueno, porque no es la única fuerza, como yo les dije, está la interacción con los centros atómicos. En particular,
la ley de Ohm, fíjense que me vincula de este lado la diferencia potencial, que tiene que ver con el campo, que en definitiva tiene que ver con la fuerza, y de este lado aparece una constante, pero aparece la intensidad, que como vimos tiene que ver con algo que tiene que ver con la cinética, en este caso es una velocidad. Entonces vemos que en realidad la ley de Ohm vincula una fuerza con una velocidad, y me dice que la velocidad a la que uno alcanza, o sea, me vincula fuerza y velocidad, no fuerza y aceleración. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Eso, en principio, eh, lo que me está diciendo es que la ley de Ohm es compatible con una fenomenología asociada a un proceso disipativo. ¿Qué significa esto? No sé si hubieron cuando cursaron mecánica y termodinámica, que hay casos donde cuando el movimiento hay fuerzas disipativas, fuerzas, por ejemplo, viscosas, por ejemplo, cuando alguien cae en caída libre en el aire, y el aire entonces actúa como fuerza viscosa, pres- ofrece una fuerza que depende es proporcional a la velocidad, ¿no? En realidad es proporcional a menos la dirección de desplazamiento, a la velocidad. Esa es la razón por la cual un paracaidista o alguien que se cae alcanza una velocidad límite, o sea, empieza a acelerarse hasta que llega a una velocidad límite y a partir de ahí se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, a velocidad constante. Entonces, estas fuerzas que son proporcionales a la velocidad son típicas de procesos donde hay una disipación, ¿no? El cuerpo que cae interactúa con el aire, le va cediendo energía y entonces no se acelera todo lo que se tendría que acelerar, sino que queda moviéndose a velocidad constante. Eso mismo es lo que sucede acá adentro. No todo el trabajo, o sea, la energía cedida por el campo eléctrico, o sea, el trabajo que hace el campo eléctrico sobre la partícula, se convierte en energía cinética de la partícula, de las cargas, sino que un montón de esa energía es cedida a la red atómica, ¿también? Del material. Entonces, mediante colisiones, ¿no? Entonces, cuando una carga es acelerada, choca con un centro atómico y obviamente le cede parte de su energía. Ahora ese centro atómico se empieza a mover, a vibrar sobre su posición de equilibrio más energéticamente. Y eso significa que le cede esa energía de manera desordenada y por lo tanto le incrementa su temperatura. Entonces, lo que está haciendo las cargas a medida que están avanzando es colisionando con la red cristalina, la red atómica, y la va calentando, va cediendo parte de la energía que le da el campo eléctrico al acelerarlo, se la cede en forma de calor a los centros atómicos. Eso es lo que sucede cuando tengo una corriente atravesando material ómico. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Con esta figura? Bueno, entonces, ahora que sabemos eso, podemos pensar lo siguiente. Entonces, consideremos qué es lo que ocurre en un conductor cuando circula una corriente I. Entonces, para eso vamos a pensar en esta situación. Concentrémonos en este volumen. ¿Está bien? En este volumen. En este volumen es un volumen de cargas que está justamente contenido entre una región que está en potencial V sub A y una región que está en potencial V sub B, ¿no? Y V sub A, yo sé que es más grande que V sub B, quiere decir que hay un campo eléctrico en este sentido. Y por lo tanto, V sub D es en este sentido, para cargas positivas. Ahora, a un tiempo T más delta T, todas las cargas que estaban acá se van a haber desplazado hacia la derecha. Así que todo este volumen va a haber desplazado hacia la derecha y ahora va a estar ocupando esta región. Entonces, ¿qué significa eso? Que el grupo de cargas originalmente que estaba acá se desplazó hacia la derecha y lo interesante es que ahora hay cargas que antes tenía en una región de potencial V sub A que ahora no están más. Y cargas ahora que aparecen en la región de potencial V sub B. O sea, en definitiva, en este movimiento hubo cargas que antes estaban en V sub A, con un potencial cercano a V sub A, que no están más. ¿Y dónde están esas cargas? Bueno, se movieron todas y ahora cargas me aparecen en esta región de acá, que está acá abajo. ¿Se entiende? Esta diferencia
de distancia es la velocidad de desplazamiento deriva por delta t, ¿no? Porque todo se mueve a esa velocidad. Entonces, el efecto neto de tener esta corriente es que hubo un desplazamiento hacia zonas de menor potencial. Desplacé cargas que estaban en zonas de potencial hacia zonas de menor potencial. Entonces, energéticamente, perdí energía. Estoy en una situación de menos energía para las cargas. Lo que le pasa a las cargas. Tengo cargas con menos energía, porque acuérdense que la energía de una carga tiene que ver con Q por V. Q por el potencial en donde tengo esa carga, ¿no? Y entonces, si saqué carga que estaba en potencial de sub A y la mandé a una región de menos potencial, perdí carga, perdón, perdí energía. La diferencia de energía es, llamo delta Q a la carga que se movió, ¿no? Que estaba acá y que pasó acá. La diferencia de energía es, bueno, ahora en la nueva condición, esa carga está en potencial V sub B, y antes esa carga estaba en potencial V sub A. Así que la diferencia de energía es delta Q por V sub B menos delta Q sobre V sub A. La energía final menos la energía inicial. ¿Está bien? Entonces, todo este grupo de cargas, en este movimiento, perdió energía. Perdió energía. ¿Cuánta energía perdió? Bueno, eso que está acá. Lo único que hice fue sacar factor común y dar vuelta el signo para expresar esta pérdida de energía en función de la caída de potencial. V sub A menos V sub B. Entonces, Perdón, una pregunta. sí, dale, dale. ¿Y esa energía o sea, qué pasa con esa energía? ¿Se Bueno, disipa? ya lo conté. ¿A dónde fue esa energía? No está en las cargas. ¿A dónde está? O sea, en los choques decís En lo- que se disipó. Justamente esa energía es la energía que las cargas se dieron a otros grados de libertad. ¿A qué grado de libertad? A los movimientos de los centros atómicos. Son las colisiones que fueron cediendo esa energía. Entonces, la energía que Ok. quedó en las cargas es esto que está acá. ¿Está bien? Es más chica que la que tenía antes, y la diferencia, ¿dónde fue a parar? A la red cristalina. Claro. A la red cristalina, en forma de calor. ¿Se entiende? En forma de calor. Entonces, esta diferencia de energía, esta pérdida de energía, por unidad de tiempo lo puedo calcular, por unidad de tiempo, y fíjense lo que me quedó acá. Acá me quedó delta Q sobre T, que ¿qué es? Es la intensidad que circula. Entonces, esta cosa que está acá es la energía que perdieron las cargas, que la voy a llamar por unidad de tiempo. La voy a llamar potencia disipada. Es una potencia porque es una energía por unidad de tiempo. La llamo potencia disipada dando cuenta del signo negativo este. Entonces, la potencia disipada, cuando una corriente atraviesa un material conductor, es I por la caída potencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significa eso? Es la potencia, es la energía que entregan las cargas a la red atómica a medida que están avanzando por este tema de las colisiones por unidad de tiempo. Además, esto es general. Como el material es óhmico, yo sé que esta cosa depende a su vez de la intensidad de corriente, porque es proporcional a la intensidad de corriente. Y por lo tanto, cuando reemplazo aquí en esta caída potencial, me queda I cuadrado por R. Entonces, esto es la energía que cede la corriente de cargas a estos modos desordenados de movimiento de los centros atómicos en forma de calor por unidad de tiempo, cuando esa corriente atraviesa este material óhmico. ¿Se entiende? I cuadrado por R. ¿Está bien? Sí. Guille, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Guille, estoy bastante atrasado. ¿Podría quedarme con 10 minutos? Dale, dale. Dale, avanza un poquito, disculpen, ¿eh? Bueno, entonces avancemos un poquito más. Entonces, eso es importante. Tengo una corriente circulando por el material óhmico, ya sé que está entregando calor al material óhmico, lo está calentando. ¿Cuánto? Bueno, I cuadrado por R. ¿Está bien? Bueno. Ahora voy a volver sobre un concepto súper importante,
Porque si yo tuviera una corriente, y todo el tiempo esa corriente, yo sé que esa corriente a medida que pasa por un material ómico cede energía, esas cargas finalmente se deberían detener. Yo necesito inyectarle energía constantemente para mantener esa corriente andando. Entonces, ese suministro de energía tiene que existir, y lo lleva adelante lo que se conoce como FEMS, o una batería es un caso particular de una FEM que se llama fuerza electromotriz. ¿Eh? Que para nosotros va a ser un dispositivo que, que suministra energía eléctrica para mantener a las cargas en movimiento. ¿Eh? Lo que hace esto es entregar energía. ¿Y cómo hace eso? Bueno, lo que hace es simplemente crea el campo eléctrico. Todo el tiempo crea el campo eléctrico que permite, digamos, que actúa sobre las cargas, introduciendo esa velocidad de deriva v sub d que vimos antes, ¿no? Y al crear este campo eléctrico y sostenerlo en el tiempo, está sosteniendo la corriente que está circulando. ¿Está bien? Esto es una FEM. Esta es una batería. Lo que tiene que hacer es crear un campo eléctrico. Entonces, y para hacer eso, lo que tiene que hacer es soportar siempre, permitir que determinados puntos del conductor estén a distintos potenciales. Al hacer eso, se va a generar un campo eléctrico dentro del conductor, que es el que va a mover la batería, que es el que va a mover las cargas y dar lugar a la corriente. Entonces, la batería lo que hace es proveer mecanismos por el cual asegura que en un determinado punto del conductor el potencial vale tanto y en otro vale tanto. Al asegurar eso, automáticamente se crea el campo y las cargas empiezan a moverse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vimos que hace una batería. Asegura que el potencial en este punto vale algo y el potencial en este punto del otro lado vale algo menos. Y esta diferencia de potencial es lo que me provee la batería. ¿Ven? El voltaje, acuérdense que tenía unidades de energía por unidad de carga, ¿no? Entonces, el voltaje es el trabajo que hace la batería por unidad de carga para mantener esta diferencia de potencial. ¿Qué es lo que tiene adentro una batería? Bueno, una batería tiene adentro duendes, como todo el mundo sabe, que lo que hacen es separar cargas. Porque ¿cómo hace la batería para proveer un potencial negativo de este lado y positivo de este lado? Bueno, acá adentro tengo cargas, y lo que hace es un trabajo, obviamente no tengo duendes, hay reacciones químicas acá adentro que tienen como resultado una acumulación de cargas negativas por un lado, y en el otro lado no, y esta acumulación de cargas negativas hace que en este lado el potencial en este borne sea más bajo que el potencial en este borne de acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? El truco está en que, fíjense, si no existieran las reacciones químicas, o sea, estos duendes que están acá, estamos de acuerdo que las cargas negativas estas se redistribuirían, digamos, redistribuirían acá adentro y no había un desbalance de potencial entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, Sí. como adentro tengo una reacción química andando, estos duendes, esa reacción química lo que hace es agarra una carga, y por más que esta carga no quisiera verse acercada acá, sino que quisiera permanecer lejos de donde tengo demasiada carga negativa, como esta es negativa también, la reacción química dice, no, yo te voy a dar una energía adicional, esa energía es la que voy a emplear para hacer el trabajo que necesito para desplazarte hasta acá, y te vas a quedar acá. Y entonces saco energía química y la convierto en energía de la configuración que estoy armando, donde tengo un desbalance de cargas negativas acá, generando una distribución con potencial químico, potencial electróstico más negativo de este lado que de este lado. Entonces, adentro de una batería lo que hay son reacciones químicas que me aseguran que de este lado tengo mucho más carga negativa que de este lado, y por lo tanto el potencial acá es más bajo que el potencial acá. ¿Está bien? Bueno. ¿Está bien eso? Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a... Bueno, acá, perdón, acá no sé por qué, acá debería haber una imagen de una batería. Esta es la situación, entonces, esta es la representación de una batería en el lenguaje de los circuitos.
esta es una batería donde este sería el borne positivo y este sería el borne negativo. Acá hay una diferencia potencial que es igual al epsilon, al 1,5 volt, a este que está acá, por ejemplo. Esta es una pila. Esto es un cable, y este es un material particular que lo llamo resistor. ¿Está bien? Y acá tengo otro cable. Entonces, lo que estoy haciendo acá es conectando mediante un cable el borne positivo. Este cable es un conductor, este otro también es un conductor. La gran diferencia entre el cable y este material que yo llamo resistor es el valor que tiene la resistividad. La resistividad del cable es prácticamente nula. Cables de cobre, ¿se acuerdan que tenían resistividades ridículamente bajas? ¿Está? Y este material es una resistencia, o resistor, también es un material óhmico, pero tiene resistividad no nula, de valor mayor que 0. Entonces, cuando yo conecto esto que está acá, fíjense que este especie de conductor compuesto por este material y por este material, en este punto tiene un valor de potencial, en este otro punto tiene otro valor de potencial, por lo tanto, adentro de todo esto va a haber un campo eléctrico que va a empezar a mover cargas. Y por lo tanto, se va a generar una corriente que va a empezar a circular cargas positivas. Pensar que son cargas positivas que van para acá, o negativas que van de acá para acá. Las dos tienen una circulación de corriente en este sentido. Y eso es lo que ocurre en este circuito súper simple. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que sucede. Cuando una corriente atraviesa un material óhmico, puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, vale la ley de Ohm. O sea, la corriente que aparece se relaciona con la diferencia potencial a través de la resistencia. Entonces, la corriente, en este caso que está acá, fíjense lo que tenemos. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B tiene que ser igual a la resistencia del cable por la intensidad que circula. ¿Está bien? Por acá tengo una intensidad que circula. Ahora, la resistencia del cable, como la resistividad del cable es nula, la resistencia también es nula, así que acá tengo 0 por I. Por lo tanto, el potencial que tengo acá es el mismo que tengo acá. Entonces, el cable, esa es la gracia del cable, lo que hace el cable es llevarme el potencial que tengo en uno de esos extremos hacia el otro de los extremos. Eso es porque la resistividad del cable es muy, 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 muy baja. Esa es la gracia de un cable. Entonces, el Perdón, potencial, sí, A es igual a B, sí. perdón, a pesar de que el potencial sea el mismo, igual hay corriente. Sí, vale la ley de Ohm. O sea, lo que tenés es que vale la ley de Ohm. ¿Qué significa? Que, es un caso extremo de la ley de Ohm, porque te dice, mira, es 0 por algo distinto de 0, y te da 0. Entonces, estás multiplicando a la corriente por algo por 0, y por lo tanto te da 0 de este lado. ¿Está bien? Lo que te dice es que como la resistividad es tan baja, la circulación de corriente por acá no te produce ninguna caída de potencial. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Acá también tenés esta intensidad que circula, pero como este es un cable, de vuelta, no hay caída de potencial, porque el R del cable es 0 también, y por lo tanto, este potencial es igual que este que está acá. Ahora, al decir eso, yo sé además que, ¿cuánto vale la diferencia potencial entre este punto y este punto? Bueno, acá tengo la pila. Yo sé que todo lo que está conectado al borne positivo está a un potencial que es epsilon veces epsilon más grande que lo que está en negativo. Así que la diferencia potencial AD es epsilon. Por otro lado, yo sé que este material también es un material óhmico, así que sea lo que fuera que vale la diferencia potencial entre este punto y este punto, tiene que valer que tiene que ser igual a la resistencia ofrecida por ese material por la I que circula. Pero fíjense que como este punto está al mismo potencial que este, y este está al mismo potencial de este, la diferencia potencial que tengo sobre la resistencia, sobre esta resistencia, es igual a la diferencia potencial de la FEM. ¿No? Delta BC es igual a delta AD, que es igual a epsilon, que es la batería. Por lo tanto, I es igual a epsilon sobre R. O sea, la intensidad que circula por este circuito
es epsilon sobre la resistencia. ¿Está bien? De este material, de este resistor. Entonces, lo que les quiero contar, entonces, voy a terminar acá, pero la imagen sería la siguiente. Fíjense, esto es un como si fuera, ¿no? Esto es como si fuera. Imagínense entonces, acá tengo carga circulando. Tengo carga circulando desde una región de alto potencial, y a medida que van circulando van atravesando distintos potenciales, pero siempre tengo potenciales más bajos. Cuando llego acá, la carga que salió acá y se fue moviendo por acá fue perdiendo potencial, y acá llegó al mínimo. Y de alguna manera, adentro de la batería, o sea, la carga negativa que está acá, dio toda la vuelta y llegó acá, que es donde le gusta estar. Pero acá la agarran estos duendes químicos, digamos, y la vuelven a llevar acá haciendo un trabajo. Así que la batería, entonces, la vuelve a dejar en una zona de alta potencial y de acá se engancha de vuelta y sigue dando vuelta. Entonces, la circulación de cargas negativas, digamos, en este sentido, sería así, y una vez que llega acá, internamente vuelve a circular, la batería le entrega el trabajo necesario para llevarla a esta zona, y vuelve a aparecer acá, y así sucesivamente. Entonces, es como si fuera lo siguiente, imagínense, yo tengo una situación donde tengo un campo gravitatorio, y tengo como unas cintas que unas pelotas que van circulando por este circuito. Entonces, acá está en una situación de alto potencial, campo gravitatorio, y cuando se mueve del punto A al punto B, no cambia su energía potencial, ¿está bien? No cambia su energía potencial, es como cargas positivas que se mueven de acá para acá. ¿Está bien? Ahora, cuando entra en esta zona que está acá sí hay una caída de tensión, va cayendo la tensión a medida que voy recorriendo esta parte que está acá, y eso es el análogo a como si cayera por una cinta, estoy bajando a alturas más bajas, así que su energía potencial va cambiando, va decreciendo, pero lo voy a hacer no de manera acelerada, o sea, porque imagínense que este es un tubo con miel, entonces es muy el movimiento es muy, hay fuerzas disipativas actuando, hace que el movimiento se produzca a velocidad constante, o sea, no se aceleran las cargas, sino que ceden parte de su energía cinética a la miel en este caso, y eso hace que caigan con velocidad constante, de la misma manera que lo que ocurre acá. ¿Está bien? Y cuando tengo acá, llego a esta situación donde estoy al mismo potencial que este que está acá, o sea, ya estoy al nivel más bajo potencial. Cuando llego a este punto, que es cuando llego a esta zona que está acá, entro a la batería que me devuelve, me inyecta energía, es una especie de ascensor energético que me vuelve a una altura donde gané más energía potencial. Y eso es lo que hace la batería, ya sea con cargas positivas llevándola de esta placa a esta placa, o con cargas negativas llevándola de esta placa a esta placa. Entonces, la FEM es una especie de ascensor de cargas que me agarra la carga en una configuración de baja energía potencial, entrega energía química y la sube y gasta esa energía química para convertir en energía electrostática, porque ahora tengo una acumulación de cargas fuera del equilibrio electrostático. Entonces, de esa es la forma en la que la pila usa energía química para convertir en electrostática y soportar el campo que pone en movimiento las cargas. ¿Está bien? Cuando una batería se gasta, deja de ser tan buena en separar las cargas y deja de haber la diferencia de potencial nominal que debería haber entre los bornes de una batería. Entonces, me disculpo nuevamente con los chicos de la práctica, llegué hasta acá nada más, así que le propongo lo siguiente. Las preguntas que vayan surgiendo cuando ustedes relean el material, por favor usen los foros, si quieren ir adelantando discusiones conmigo o con los chicos o lo que fuera, en la parte de foros de la teórica, y arrancamos la clase que viene con 15 a 20 minutos de consulta sobre lo que vimos hoy. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer siempre. Así que bueno, nuevamente disculpo a los chicos de la práctica, y ahora sí les dejo la clase con ustedes. Buenas, ¿cómo andan?